Hipatía de Alejandría. Es en Alejandría donde, para empezar, el cristianismo aparece, digamos, en un estado de infancia, distorsionado y degradado. El cristianismo, cuya verdadera función era la de conducir el elemento personal del hombre hacia lo impersonal, hizo su aparición en Alejandría de una forma muy despiadada. Particularmente las personas cristianas actuaron de tal manera que a menudo tenemos la impresión bien fundamentada que trabajaban sobre una base puramente personal. Esto se aplica tanto al arzobispo Teófilo en el siglo IV como a su pariente y sucesor llamado Cirilo. Podemos juzgarlo solo sobre la base de sus fallas humanas. El cristianismo, que había de dar a la humanidad el mayor de los dones, se revela ante todo en sus mayores defectos y desde su vertiente personal. Pero en Alejandría, una gran señal debía presentarse ante toda la evolución de la humanidad. Allí nuevamente tenemos una proyección en el plano físico de condiciones anteriores, más espirituales. En los misterios órficos de la antigua Grecia había una personalidad maravillosa, alguien que estaba iniciado en los secretos de los misterios y estaba entre los alumnos más adorables e interesantes de estos misterios, bien preparado y experimentado por cierto entrenamiento ocultista celta en encarnaciones anteriores. Esta individualidad buscó con el más profundo fervor los secretos de los misterios órficos. Los alumnos de estos misterios debían vivir en su propia alma lo que se describe en el mito de Dioniso Sagrus, que fue descuartizado por los titanes, pero cuyo cuerpo fue llevado por Zeus a una vida superior. Como resultado de un cierto camino tomado en los misterios, la vida del hombre se entrega al mundo exterior. Cuando en forma ordinaria estudiamos animales, plantas y minerales, lo que aprendemos es meramente conocimiento abstracto, porque permanecemos fuera de ellos, pero cualquiera que desee obtener conocimiento en el sentido oculto, debe entrenarse para sentir como si estuviera realmente dentro de los animales, plantas y minerales, en el aire y el agua, en manantiales y montañas, en piedras y estrellas, en otros seres humanos, como si fuera uno con todos ellos. Sin embargo, un discípulo de los misterios órficos tenía que desarrollar la fuerza interior del alma que le permitiría, restablecida como una individualidad basada en sí misma, triunfar sobre la desintegración de su ser en el mundo exterior. Cuando todo esto se convirtió en una experiencia humana real, representó en cierto sentido uno de los más altos secretos de la iniciación. Y muchos discípulos de los misterios órficos habían pasado por tales experiencias. Entre los discípulos de los misterios órficos estaba la amable personalidad de la cual hablo, cuyo nombre terrenal no ha llegado a la posteridad, pero que se destaca claramente como discípulo de estos misterios. Ya en su juventud y luego durante muchos años, esta personalidad estuvo estrechamente relacionada con todos los órficos griegos durante el periodo anterior al de la filosofía griega, un periodo del que no se da cuenta en los libros ni en la historia de la filosofía. Porque lo que se registra de Tales y Heráclito es un eco de lo que los discípulos del misterio habían logrado a su manera en un periodo anterior. Y uno de los discípulos de los misterios órficos fue la individualidad de la que acabo de hablar, cuyo discípulo a su vez fue Ferécides de Zaires, al que se refiere la conferencia impartida en Múnich el año pasado, Oriente a la luz de Occidente. La investigación de la crónica de Akasha revela que la individualidad de aquel discípulo de los misterios órficos se reencarnó en el siglo IV después de Cristo. Es muy notable cómo todos los secretos órficos se transformaron en experiencias personales en esta nueva encarnación. A finales de este siglo, encontramos esta individualidad renacida como la hija de un gran matemático llamado Teón. Vemos cómo destella en su alma
todo lo que se podía experimentar de los misterios órficos a través de la visión de la gran textura matemática tejida con la luz del universo. Todo esto era ahora talento personal, genio personal. Estas facultades debían ser ahora de un carácter tan personal que era necesario incluso para esta individualidad tener a un matemático como padre para que pudiera recibir algo de la herencia. Así miramos hacia atrás a los tiempos en que el hombre todavía estaba en conexión viva con los mundos espirituales, como lo estaba este alumno órfico, y vemos la sombra de la imagen de este alumno entre los que enseñaron en Alejandría a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Esta individualidad aún no había experimentado nada que permitiera a los hombres de ese tiempo ver más allá de las sombras del cristianismo en sus comienzos. Porque todo lo que había quedado en esta alma, como eco de los misterios órficos, era todavía demasiado poderoso para permitir recibir alguna iluminación de esa otra luz, el nuevo impulso crístico. Lo que surgió alrededor como cristianismo, representado por hombres del tipo de Teófilo y Cirilo, era en verdad de tal naturaleza que esta individualidad órfica, trabajando ahora con facultades personales, tenía cosas mucho más grandes, mucho más ricas en sabiduría para decir y dar que lo que representaba el cristianismo en Alejandría en ese momento. Tanto Teófilo como Cirilo estaban llenos del más profundo odio hacia todo lo que no fuera cristiano, en el sentido eclesiástico estricto en el que estos dos obispos en particular lo entendían. El cristianismo había asumido en ellos un carácter tan enteramente personal que estos dos patriarcas pusieron mercenarios a su servicio. Se reunieron hombres de lejos y de cerca para formar guardaespaldas para ellos. Su objetivo era el poder, en su sentido más personal. Estaban completamente obsesionados por el odio contra la sabiduría de este discípulo y sin embargo era mucho más grande que todo lo nuevo que aparecía en forma de caricatura. Los dignatarios de la cristiandad en Alejandría dirigieron el odio más profundo contra la individualidad del alumno órfico renacido. El hecho de que fuera tildada de maga negra no nos sorprenderá por tanto. Pero eso fue suficiente para incitar a toda la turba de mercenarios contra la figura noble y única del alumno renacido de los misterios órficos. Todavía era joven, pero a pesar de su juventud, a pesar de que se vio obligada a soportar muchas cosas, ya que en aquellos días se impusieron grandes penalidades arbitrarias a las mujeres, durante un largo periodo de estudio, encontró su camino hacia arriba para la luz que eclipsó toda la sabiduría, todo el conocimiento existente en esos días. Y fue maravilloso como en las aulas de Hipatia, pues tal era el nombre de esta alumna órfica reencarnada, se presentaba a los embelesados oyentes la sabiduría más pura, más luminosa de Alejandría. Atrajo a sus pies, no solo a los paganos, sino también a cristianos de profunda y penetrante intuición, como Sinesio. Ella fue una influencia de gran importancia. El karma mundial estaba trabajando simbólicamente en el sentido más verdadero. Lo que había constituido el secreto de su iniciación ahora se proyectaba, reflejado, en el plano físico. Y aquí llegamos a un evento que es simbólicamente significativo en el caso de muchas cosas que han ocurrido en tiempos históricos. Llegamos a uno de esos eventos que aparentemente es solo un martirio, pero en realidad es un símbolo en el que las fuerzas espirituales, las insinuaciones espirituales están llegando a expresarse. Un día de marzo del año 415 después de Cristo, Hipatia cayó víctima de la furia de los que formaban el séquito del patriarca de Alejandría. Resolvieron deshacerse de su poder espiritual. Las hordas salvajes y completamente incivilizadas también fueron llevadas rápidamente desde los alrededores de Alejandría y el joven sabio Casto fue llevado bajo falsos pretextos. Se montó en el carro y,
A una señal dada, la chusma enardecida cayó sobre ella, le arrancó la ropa, la arrastró hasta una iglesia y literalmente le arrancó la carne de los huesos. Los fragmentos de su cuerpo fueron luego esparcidos por la ciudad por estas hordas completamente deshumanizadas por sus pasiones rapaces. Tal fue el destino de la gran mujer filósofa, Hipatia. Simbólicamente, por así decirlo, se indica aquí algo que está profundamente relacionado con la fundación de Alejandría por Alejandro Magno, aunque sucedió mucho tiempo después de la fundación real de la ciudad. En este evento se reflejan importantes secretos de la cuarta época post-Atlante. Esta época, destinada como estaba a representar la disolución, el barrido de lo viejo, contenía tanto que era magno y significativo, que con una grandeza paradójica colocó ante el mundo un símbolo muy fecundo de sus barbaries, a saber, Hipatia, la mujer más destacada de finales del siglo IV de nuestra era.